Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal. Hoy quiero comentar una cosa, es una carta de Viganò a raíz de unas declaraciones de Benedicto XVI. Pero quiero decir algo antes de empezar este vídeo, y es el título del vídeo, o una de las partes que me parece importante. ¿Está Benedicto XVI realmente escribiendo todo lo que se publica o que dice que ha publicado? Veréis, hace unos años Francisco hizo una colección de libros que hablaban, me parece que eran reflexiones de fe, y estaban prologadas por Benedicto XVI. El entonces jefe de prensa del Vaticano, un tal Viganò, que no es Monseñor Viganò, es otro Viganò, lo que hizo fue recortar y manipular las informaciones de esa carta que Benedicto había hecho, donde parece ser, se decía, Benedicto mismo decía que no había leído los libros, pero que como que daba su beneplácito o su apoyo a esas publicaciones, ¿no? Esto se descubrió, se puso encima de la mesa y este hombre Viganò, jefe de prensa del Vaticano, que no es Monseñor Viganò, fue despedido. Fue despedido. Ahora bien, se ha sabido, y está en el canal de Radio Rosa Mística de Henry, que ha habido también una manipulación, parece ser, según nos cuenta él. Esa versión es que una supuesta carta de Monseñor Ganswein habría sido falsificada, ¿vale? Falsificada. Por lo tanto, todas las informaciones que nos llegan son nebulosas, vamos a decirlas así, ¿vale? Entonces, yo me creo que lo que salga que diga Benedicto, se supone que diga Benedicto XVI, hay que cogerlo con pinzas. Porque de verdad, no sabemos si lo ha dicho él. La muestra, un botón, la manipulación de la carta que Benedicto XVI había escrito con motivo de aquellos libros de Francisco. Dicho esto, en el aniversario del Concilio Vaticano II, Benedicto XVI supuestamente saca una carta diciendo que, bueno, pues que el concilio era necesario, etcétera, etcétera, etcétera. Monseñor Viganò ha contestado a esta carta. Ahora bien, si la ha escrito Benedicto XVI, me parece bien que haya sido él el autor, ¿qué voy a decir? Pero, si no ha sido, da igual. El contenido de la carta dice unas cosas y es la contestación de Monseñor Viganò a esas cosas que se dicen en la carta, ya independientemente del autor. Y me parece interesante leerla y recalcarla, ¿vale? Así que vamos a leer la carta de Monseñor Viganò, si Dios quiere, y así vemos esas reflexiones que me parece que son importantes. Porque tanto Monseñor Viganò como Monseñor Athanasius Schneider están en la vanguardia de la Iglesia militante a la hora de hablar sobre toda la crisis que está pasando. ¿Vale? Así que creo que es interesante y es lo que quiero hacer. Yo no la he leído, me he estado reservando para intentar hacer un vídeo y así pues enterarnos juntos, ¿no? Vamos a ello. La carta la voy a leer del portal de Adelante la Fe. Y dice así. Vamos a verla. Creo que voy a moverla un poco para que la veáis bien. Me gusta. Vale, vamos allá. Dice de Hoc Mundo: la secularización de la autoridad como requisito para la libertad religiosa y el diálogo ecumónico teorizado por el Concilio Vaticano II. Hago yo un inciso, si os fijáis. El Concilio Vaticano II rompe con lo que se había enseñado en la Iglesia durante 2000 años, a saber, el reinado social de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto qué significa? Pues la presencia de facto de Cristo como Rey de la sociedad, del universo y también de la sociedad. No vamos a pensar del universo como lo que está ahí afuera, con la luna y las estrellas, que a nosotros no nos va ni nos viene, y la sociedad puede ir por otro lado. Eso es lo que hacen los modernistas, que te dicen, no, lo que pone en el libro está muy bien, pero a la hora de aplicarlo en la vida eso es imposible, olvidándose de que Dios es siempre fiel y que siempre nos da la gracia para cumplir las pruebas que Él nos pone. Ese es el yugo ligero, porque el yugo de la ley, el hombre por sus propias fuerzas, si no es asistido por la gracia, ya te digo yo, lo entendéis, el yugo se hace ligero cuando es la gracia la que nos asiste. Por eso, entonces, esto los modernistas no lo entienden, y allí tenéis pues gente como algunos con los que he debatido. Sí, Cristian Huerta, si me estás oyendo, me puedes mencionar en tus vídeos, te voy a mencionar yo a ti, pero tú lo decías en nuestros directos, ¿no? Lo que decías era que, bueno,
pues que el libro está muy bien, pero que no se puede aplicar a la vida. Con lo tanto, pues por mucho que ponga ahí los mandamientos y tal, pues uno puede ir por otro lado. Pues en el Concilio Vaticano II lo que se dice es romper. La prueba la tenemos en que el gobierno de Francisco Franco Bahamonde en España, un gobierno que se basaba en el catolicismo, tuvo que cambiar las leyes a raíz del Concilio Vaticano II en orden a permitir el culto a otras religiones en público. Esa ya es una prueba de que, pues, efectivamente se está cambiando la doctrina, ¿vale? Porque si un gobierno que está basado en la doctrina de la Iglesia tiene que cambiar la ley para hacerse acorde con lo que se acaba de decir desde la Iglesia, pues ahí tenéis la prueba. Bueno, ¿Qué ocurrió? O sea, parejamente a que este Concilio Vaticano II realizara esos cambios en la doctrina, lo que ocurrió en la sociedad fue que se cambió todo lo que nos viene atañendo a el aborto. Es decir, el aborto, que es el sacrificio humano, viene parejo a la desaparición del reinado social de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si hacemos a desaparecer a Cristo de la vida social, de la vida pública, lo que va a pasar va a ser que él vuelva el sacrificio humano, que es la obra de Satanás. Esto ya pasó con el pueblo de Israel. Cuando llegó a Canaán, estaba lleno de tribus que hacían sacrificios humanos y la proliferación del Estado de Israel, del Reino de Israel, lo que hizo fue erradicar los sacrificios humanos. Después, en el resto del mundo, que todavía se hacían sacrificios humanos, fue la cristiandad en su expansión la que frenó eso. Pero ahora, como vemos que la cristiandad desaparece, los sacrificios humanos en forma de aborto vuelven. Y esta es una de las críticas al Concilio Vaticano II, que parece que todos los, no solo Benedicto XVI, sino Juan Pablo II y todos los que apoyaron el Concilio Vaticano II, no voy a decir con qué grado de culpabilidad porque yo no sé, porque quizás ellos ya se formaron así, pues la crisis venía de 50 años antes del concilio, pues no han sabido ver o no se han dado cuenta. Quizás, como he dicho muchas veces, Juan Pablo II y Benedicto XVI se fueron dando cuenta conforme se hacían mayores y pasaba el tiempo y veían que el aborto iba aflorando sin cesar. Pero bueno, el aborto ya empezó a aflorar en los años 50, 60 en Estados Unidos, así que eso no era tan difícil de ver. Pero bueno, no nos vamos a poner ahí porque nosotros no estábamos y hablamos desde esto. Esta es la carta. Dice: mi reino no está aún en este mundo. Juan 18:36. Antecedentes. La herida que infligió el concilio al cuerpo de la Iglesia y consecuentemente a todo el cuerpo de la sociedad. Perdonad, voy a chequear el micro un momento. De la sociedad. No se ha sanado en modo alguno al cabo de 60 años, sino que se está gangrenando con gravísimos daños a la vista de todos. El tono entusiasta y de autobombo con que el Sanedrín bergogliano ensalza el concilio no puede disimular los estragos que ha causado en la Iglesia y en las almas. En un comentario anterior sobre la autorreferencialidad de la Iglesia conciliar, puse de manifiesto algunos aspectos cruciales de esta crisis de identidad, a los cuales se ha añadido últimamente un elemento que considero fundamental si se quiere entender el carácter subversivo del concilio. Me refiero a la carta que ha enviado Benedicto XVI al rector de la Universidad Francescana de Steubenville el pasado 7 de octubre. Quiero ocuparme más a fondo de este tema. El texto de Ratzinger es indispensable para identificar los antecedentes ideológicos y las formas que se cumple en la práctica la revolución inaugurada por el Concilio Vaticano II en los frentes doctrinal, moral, litúrgico y disciplinario de la Iglesia Católica. He dicho adrede la revolución doctrinal inaugurada por el Concilio Vaticano II porque me parece que ya es evidente que los intolerables excesos en los que cae Bergoglio desde hace casi 10 años no son otra cosa que la aplicación coherente en el ámbito eclesial del principio de revolución permanente que en el ámbito social teorizaron Marx, Engels y Trotsky. El concepto de revolución permanente nace de la constatación por parte de los ideológicos bolcheviques de que el proletariado no se tomaba con mucho entusiasmo los métodos comunistas, porque si se quería propagar por el mundo la lucha de clases era necesario imponerla y hacerla irreversible, ya que solo la revolución genera el caos que impulsa la acción subversiva contra el orden social. La Iglesia bergogliana ha adoptado un modo análogo de proceder. En vista de que la revolución conciliar no ha sido acogida con entusiasmo por el proletariado católico, el Comité Central de Santa Marta recurre a métodos de Lenin para extender la mentalidad del concilio a aspectos doctrinales a los que en un principio ninguno de sus propulsores se había atrevido a tocar. De ahí el sínodo de la sinodalidad,
que sigue siendo un trabalenguas para mí. Ahí hay una señal de que es un papel. Es decir, la instauración de una especie de concilio permanente y de un ayornamiento permanente que proporcione supuestas peticiones de las bases, el equivalente eclesial del proletariado, como el diaconado femenino y la inclusión radical de los divorciados, concubinarios, polígamos, parejas homosexuales con hijos adoptados y partidarios del movimiento LGTBQ. Como se observará, estas peticiones, todas ellas totalmente inaceptables desde una perspectiva doctrinal y moral fiel al magisterio, no representa de manera espontánea y fiel lo que el clero y los fieles piden a la autoridad suprema de la Iglesia. Es una ficción fraudulenta de la propaganda bergogliana que ha llegado al extremo de imponer mediante la autoridad de Bergoglio verdaderas falsificaciones siguiendo el modelo de maniobras ensayadas en el sínodo anterior sobre la familia que engendró en ese monstruo herético llamado Amoris Laetitia. También en este caso se adultera la realidad para ajustarla por la fuerza al propio pensamiento distópico, a la presuntuosa idea de que se tiene una solución mejor que la que dispusieron la sabiduría milenaria de la Iglesia y la voluntad de su fundador. Asistimos a la manipulación de masas aplicada en el terreno de la Iglesia, a las técnicas de los peores regímenes totalitarios, adoptadas actualmente tanto por la élite mundialista con la falsa pandemia y la transición ecológica como por la secta bergogliana que respalda la Agenda 2030 de la Fundación Rockefeller y aliada con ella. Síntesis ratzingeriana del pueblo de Dios y cuerpo místico. La carta del 7 de octubre expone cuanto ya había declarado Benedicto XVI en el discurso al Parlamento Federal Alemán el 22 de septiembre de 2011. La primera formulación de la crítica al agustinismo medieval se halla, sin embargo, en la disertación Pueblo y Casa de Dios en la doctrina de San Agustín y sobre la Iglesia, que se celebró en París en el año 1954 con la ocasión del Congreso Agustiniano. Invocando una idea desarrollada por la escuela Harnack, Ratzinger afirma: las dos ciudades no representaban a ningún organismo societal, era más bien la representación de las dos fuerzas elementales de la fe y la incredulidad en la historia. La ciudad de Dios no se identifica sin más con la institución eclesial. En este sentido, el agustinismo medieval cometió un error fatal que hoy, por fortuna, ha sido definitivamente superado. Esto lo dijo Ratzinger, me parece muy fuerte y una equivocación garrafal. El tema de la disertación al que alude de pasada en la carta es el de la doctrina eclesiológica del cuerpo místico tratado exhaustivamente en la encíclica Mystici Corporis de Pío XII. A finales de los 50, con la enfermedad del pontífice, se vuelve a plantear un rerum robandum cupiditas de los teólogos progresistas, para los cuales la dimensión sobrenatural de la Iglesia era demasiado espiritual y había que sustituirla, por tanto, por la más seductora expresión agustina de pueblo de Dios, que fácilmente se puede interpretar tanto en clave ecuménica como incluyendo el pueblo hebreo de la antigua alianza y también en clave democrática por sus posibles consecuencias sociológicas y políticas. Semejante planteamiento ideológico denota unas raíces modernistas plenamente coherente con el pensamiento de Harnack y de su alumno. Es evidente que este planteamiento tema de un Ratzinger que tenía 29 años en aquel entonces será objeto también de debate en el concilio y por lo que no sorprende el orgullo con el que el Papa emérito invoca precisamente temas que fueron determinantes en su formación teológica y su trayectoria eclesiástica y serán puestos en práctica por su sucesor. Por eso digo que no sé el grado de culpabilidad, porque ellos ya estaban formados así, ¿vale? Como veis. O sea, esa declaración terrible que dijo Ratzinger y que aquí recoge Vígano, la dijo Ratzinger siendo muy joven, y es que ya había sido formado así, ¿vale? Por lo tanto, la culpa habría que ver de quién es, ¿no? El planteamiento filosófico de Joseph Ratzinger es esencialmente hegeliano, por lo que está imbuida de idealismo absoluto, fiel al esquema tesis, antitesis, síntesis. En este caso, entre la tesis católica del cuerpo místico y la antítesis progresista del pueblo de Dios, el concilio y el posconcilio habrían terminado por acoger la síntesis teorizada en la disertación del 54. La Iglesia es el pueblo de Dios que existe como cuerpo de Cristo, en la que Cristo se entrega al fiel como cuerpo y lo transforma en su propio cuerpo. Si se mira bien, es una tesis osada que corre el riesgo de confundir la diferencia sustancial entre el cuerpo de Cristo verdaderamente presente en su integridad en las especies eucarísticas y el cuerpo de Cristo realizado místicamente por la unión de los miembros vivos de la Iglesia con su cabeza divina. Esta confusión habría dado lugar más tarde a que no pocos teólogos progresistas o totalmente heréticos cayeran bien a los protestantes gracias a la formulación imprecisa del cuerpo de Cristo. Asimismo, también habría dado motivo a Francisco para hacer suyas las atrevidas metáforas pauperísticas de la Eucaristía de Raniero Cantalamessa, para quien la presencia real se realizaría entre los que, acogiéndolas, lo acogerían a él.
El problema que se plantea es bien complejo. Presentan dos aspectos. Uno ad intra, referido a lo que es y quiere ser la Iglesia conciliar, y otro ad extra, relativo a su misión en el mundo y a la relación con las demás religiones. El aspecto ad intra tiene que ver con la naturaleza de la institución, aspirando a deconstruirla a clave democrática y sinodal con el falso propuesto de haber redescubierto una dimensión espiritual más amplia en detrimento del dogma. El aspecto ad extra supone un planteamiento ecuménico del mundo, el diálogo con las sectas y las religiones falsas, la renuncia a la evangelización de los pueblos y la sustitución de esta por un mensaje ecológico y filantrópico sin dogmas ni moral. Según el emérito, el error del Agustín medieval consistiría en haber identificado a la ciudad de Dios con la Iglesia visible, cuando es evidente que es el modelo para la Christianitas, o sea, la sociedad transnacional en la que las leyes y el ordenamiento cumplen las aspiraciones del salmista. Beatus populus cujum dominus Deus ejus. La doctrina nos enseña que precisamente a causa de su dimensión terrenal la Iglesia militante es a la vez santa como la Jerusalén celestial y pecadora en sus miembros, infalible en su magisterio y falible en sus miembros. Y ni siquiera es cierto que San Agustín y sus comentadores medievales vieran en el estado de la ciudad del diablo. Al contrario, le reconocieron un papel providencial en la economía de la salvación y la necesidad de que las autoridades civiles no solo se ajusten a la ley natural, sino también al magisterio católico. Si hay una ciudad del diablo reconocible por su maldad ontológica, hay que identificarla con el nuevo orden mundial y con todas las organizaciones también multinacionales empeñadas en implantar una sinarquía mundialista. No es excepción a ello la secta bergogliana, ni es tampoco casual que ésta esté aliada con los criminales subversivos mencionados y los apoye. Otro gravísimo error teológico que adultera la verdadera naturaleza de la Iglesia está en el cimiento esencialmente laicista de la Iglesia conciliar, que trata de adaptar la realidad objetiva a su propio esquema ideológico en constante mutación. Empleo el término laicista porque me parece evidente que esta perspectiva está totalmente desprovisto de una mirada sobrenatural, la mirada sobrenatural global que sabe ver las realidades terrenas subespecia eterniatis, no por mera especulación intelectual, sino porque está animada por las virtudes teologales. En las vanas palabrerías de esos intelectuales surge desconsoladora una falta de pasión, de corazón, de sangre. Todo es teórico, todo está hecho para banalizar asépticamente la redención y destruir el orden cristiano haciendo suyos los orwellianos métodos de la cultura de la cancelación. Esto que está diciendo Vigano, yo lo he sufrido y lo sufro cada vez que voy a una parroquia que se nota hasta la arquitectura que es modernista. Y yo he estado en parroquias modernistas muchos años, he pasado más años en parroquias modernistas que defendiendo la fe, para que veáis, ¿no? Y esto que acabo de decir yo muchas veces lo he notado hasta en un olor, en un ambiente como de colegio cutre, abandonado, algo así, no sé cómo describirlo, pero lo acaba de escribir aquí. Y la verdad es que agradezco estas palabras a Dios porque han articulado ese sentimiento, ¿no? Dice, este error, insinuado en los textos del concilio y en particular en Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa en Nostra Aetate para la relación con las religiones no cristianas y el judaísmo, pone a la Iglesia conciliar en una situación de deliberada ruptura con la Iglesia católica. Por primera vez, según las palabras de Benedicto XVI, el cual afirma: se trataba de la libertad de escoger y practicar la religión, así como de la libertad para cambiar de religión por ser derechos fundamentales del hombre. Precisamente en virtud de sus más profundas razones, una concesión así no podría ser ajena a la fe cristiana, que había entrado en el mundo afirmando que el Estado no podía decidir sobre la verdad ni exigir culto alguno. La fe cristiana reivindicaba la libertad para las convicciones religiosas y para su ejercicio en el culto, sin infringir por ello los derechos del Estado en su propio ordenamiento. Los cristianos rezaban por el emperador, pero no lo adoraban. Desde este punto de vista se puede afirmar que con su aparición el cristianismo ha traído al mundo el principio de la libertad de religión. Y dice Vigano a estas declaraciones: el equívoco tiene su fundamento en el doble significado que se atribuye a la expresión libertad religiosa. En el sentido católico expresa la libertad del bautizado para profesar la verdadera fe públicamente y sin trabas por parte del Estado, y en el sentido modernista se refiere a la libertad abstracta de cualquier creyente para que se le reconozca los mismos derechos y libertades por parte del Estado. Otro equívoco surge cuando se considera indiferente que el Estado reconozca derechos y privilegios particulares a la Iglesia, que el Estado profese una religión falsa o se declare laico y prohíba el ejercicio de la verdadera religión o la equipare a un culto cualquiera. A lo largo de los siglos, la Iglesia siempre ha procurado contrapesar prudentemente los propios derechos con la situación de los países en que el catolicismo no era tolerado o era objeto de persecución. Provocar a gobernantes anticatólicos para que persiguieran a sus fieles sería una falta de consideración o una imprudencia. Con todo, que la Iglesia pueda pedir tolerancia para ella y para sus fieles en situaciones de inferioridad numérica no significa que valga los mismos derechos para otras realidades en que la Iglesia ve reconocida su misión institucional por un Estado que se declara oficialmente católico.
que es el caso, ejemplo que yo he puesto con Francisco Franco. Dice, sin embargo, en nombre de la libertad religiosa teorizada por el Concilio, ha sido la propia Iglesia la que ha pedido a naciones como España e Italia que renuncien a conocerla como religión de Estado, modificando los concordatos y abrogando los privilegios que siglos de catolicismo le habían reconocido en el ámbito jurídico. Desde esta perspectiva, resulta impropio afirmar que con su aparición el cristianismo ha traído al mundo el principio de la libertad religiosa. En realidad, precisamente por esa misma diversidad ha tenido que afrontar la persecución y el martirio de sus fieles. Los primeros cristianos no pedían que admitieran a la Santísima Trinidad en el Panteón, sino que les dejaran profesar ese monoteísmo que tanto sorprendía a los romanos. Y esa libertad de culto la reivindicaban para ellos, no desde luego para los paganos, a los que procuraban, con éxito, convertir a la fe verdadera. Ahí está el problema. Al parecer se olvidan de que la Iglesia es titular de derechos que proceden directamente de Dios y que al Estado le corresponde reconocérselos y tutelarlos, no por una mera cuestión de igualdad, sino porque la religión católica es objetiva, verdadera y socialmente indispensable para alcanzar el bien común. A tal efecto viene bien citar a León XIII. Si hay que curar a la sociedad humana, esta solo podrá curarla el retorno a la vida y a las costumbres cristianas, ya que cuando se trata de restaurar las sociedades decadentes hay que hacerlas volver a sus principios, porque la perfección de toda sociedad está en buscar y conseguir aquello para que fue instituida, de modo que sea causa de los movimientos y actos sociales de la misma causa que originó a la sociedad, es decir, de Dios, por lo cual apartarse de lo estatuido es corrupción, tornar a ello es curación. Que el Estado niegue o no el reconocimiento de estos derechos es algo accidental y la Iglesia es libre para decidir no imponerse, pero no le corresponde reivindicar derechos para quien siembra el error, es decir, a otras religiones, a fin de ganar aprobación o manifestar un celo ecuménico totalmente ajeno a su misión. Luego nos dicen que cometemos pecados contra el ecumenismo, para que veáis. La falsificación de la realidad para hacer cierta una idea falsa. Si se observa bien, el pensamiento tradicional está mucho más atento a la misión de quienes ejercen cargos institucionales, como el Papa, el Rey, prelados, gobernantes, fieles y súbditos, que al concepto abstracto de la situación, porque el Señor murió para salvar nuestras almas, no personas jurídicas, y la Iglesia tiene el deber de convertir a todas las gentes, entre ellas los mandatarios de las naciones, para que el cargo que ejercen sea vivificado por la Iglesia y redunde en mayor bien del pueblo al que gobiernan. Ese fantasmagórico Agustín medieval no se equivocó, ni al dar a conocer el paradigma sobrenatural al que deben ajustarse las autoridades terrenales, sean espirituales o temporales, tienen que ajustarse ni al teorizarse la subordinación del poder civil al religioso, ambos subordinados al de Dios. El error fatal lo cometió por el contrario el profesor en el ámbito fuertemente ideologizado del modernismo eclesiástico, se refiere a Ratzinger, y del progresismo político, cuyos partidos tratan de atribuir sin base alguna al agustinismo político una formulación doctrinal de su invención que se corresponde con el mensaje de los primeros siglos. No. San Agustín nunca sostuvo que la autoridad del Estado estuviera desvinculada en modo alguno de la verdadera religión. El obispo de Hipona afirma todo lo contrario, diciendo: consideramos dichos a los emperadores cristianos que ejercen el poder con justicia si en medio de los elogios de los aduladores y las serviles reverencias de los cortesanos no se ensombrecen y recuerdan, no se ensoberbecen y recuerdan que son hombres, si ponen al poder al servicio de la majestad de Dios para propagar su culto, si temen, aman y honran a Dios, si aman más reino en el que no temen tener rivales, si son ponderados en la aplicación de los castigos y propensos a la clemencia, si imponen penas por exigencias de gobierno y para defender al Estado y no para desfogar su odio a los rivales, si no hacen uso de la clemencia para dejar impunes las infracciones de la ley sino con esperanza de corrección, si compensa las decisiones severas que en muchos casos se ven obligados a tomar con la suavidad de la compasión y la magnificencia, si contiene la lujuria cuantas más posibilidades tiene de desbocarse, si prefieren dominar las bajas pasiones que a un pueblo numeroso y no obran así por el deseo de una gloria efímera, sino por amor a la felicidad eterna, si no se olvidan de ofrecer a Dios verdadero el sacrificio de la humanidad, la clemencia y la oración por los propios pecados. Declaramos que nos alegramos de los emperadores cristianos que manifiestan esas cualidades con la esperanza de que más tarde lo sean de hecho cuando gocen del objeto de nuestra esperanza. Ciertamente no es posible que una sociedad constituida por personas que a nivel individual tienen el deber moral de reconocer la revelación divina y obedecer los mandamientos de la ley de Dios, así como la autoridad de la Iglesia, se sustraiga del mismo deber.
Como tampoco es cierto que la presencia de otras religiones numéricamente relevantes, dejando de lado las aberraciones doctrinales que enseñan, pueda legitimar una actitud de reconocimiento resignato de marginalización de la única religión verdadera, y menos cuando semejante pérdida de consenso y de apoyo por parte del Estado y la sociedad se deben ante todo a la dejación de funciones por parte de la jerarquía católica en base a las desviaciones conciliares. Sacralidad de la autoridad contra las derivas totalitarias. La formación de San Agustín, que no se limita a la ciudad de Dios, sino que precisa ampliamente y de modo ortodoxo en toda su obra, se debe entender en armonía con las Sagradas Escrituras y el magisterio católico. Herederos, por otra parte, del concepto vicario de la autoridad civil que caracterizó al pueblo de Israel, cuyos monarcas representaban la autoridad de Dios, como sucedió más tarde con los reyes cristianos a partir de Bizancio. La sacralidad de la autoridad civil, heredada de la civilización grecorromana, estaba hasta tal punto arraigada en el mundo cristiano que llegó a asumir connotaciones ceremoniales propias del orden sagrado. Pensemos, por ejemplo, en la unción con el crisma, o en las vestiduras litúrgicas del emperador del Sacro Imperio Romano, o en las funciones prelaticias del Dux de Venecia, y también en la Italia de los concejos municipales medievales, a los que se suele presentar como más laicos que la monarquía. El concepto de república bien ordenada se desarrolló en el medievo de forma coherente con la fe, y Ambrogio Lorenzetti lo puso de relieve en los frescos de la alegoría del buen gobierno en el Palacio Público de Siena. Separar artificialmente la armonía y la complementariedad como jerárquica entre la autoridad espiritual y la temporal fue una operación desgraciada que ha supuesto la antesala de la tiranía y la anarquía cada vez que se ha puesto en práctica. El motivo incluso salta a la vista. Cristo es a la vez Rey de la Iglesia y de las naciones, porque toda autoridad proviene de Dios. Negar que los gobernantes tengan el deber de someterse a la señoría de Cristo es un error gravísimo, porque al prescindir de la ley moral, el Estado puede imponer su propia voluntad haciendo caso omiso a la voluntad de Dios, subvertiendo por tanto el orden natural divino en la ciudad de Dios para sustituirlo por el libre arbitrio y el caos infernal de la ciudad del diablo. Esto nos permite entender que tanto una como la otra ciudad son modelos a los que tender sin abstrusas espiritualizaciones ni toscos realismos. Nos damos igualmente cuenta de que tras esas especulaciones meramente intelectuales de Ratzinger se oculta un planteamiento idealista de matriz hegeliana, producto de la voluntad de crear una realidad ficticia contrapuesta a la voluntad de Dios. Es más, también el deseo de imponer una alternativa prometeica a la pasión del Salvador, que se escandaliza de la cruz redentora porque en la economía de la redención de la cruz es trono real, regna vita lignio Deo. Creer que el mundo pueda no ser cristiano y prescindir de Dios valiéndose por sí mismo es una quimera infernal y blasfema. Por otra parte, si se quería dar una pátina teológica a la laicidad del Estado como consecuencia necesaria de la libertad de culto autorizada para los individuos, era forzoso negar los antecedentes doctrinales de las Escrituras, los padres y el magisterio, invocando una supuesta corrupción del verdadero mensaje cristiano por parte de pensadores medievales. Como vemos, las desviaciones doctrinales se basan siempre en la mentira, en las falsificaciones históricas y en la ignorancia de los interlocutores a los que quiere imponer los propios errores. Las consecuencias son devastadoras y están a la vista. Cuando una sociedad perfecta no es obligada a reconocer como su soberano al Señor, esto pasa también necesariamente en la Iglesia terrena, cuya jerarquía puede entonces optar por ejercer su autoridad con el mero fin de mantener el poder en vez de ceñirse a los límites claramente fijados por su divino fundador. No es casual que el posconcilio se haya desvivido por borrar la doctrina de la realeza de Cristo, llegando al extremo de manipular los textos litúrgicos de la fiesta que instituyó Pío XI en 1925 por medio de la encíclica Quas Primas. Ratzinger habla de una eclesiología suya personal y afirma que ni la Iglesia puede llamarse ciudad de Dios ni puede tampoco seguir considerando vigente la doctrina que definió Pío XII en la encíclica Mystici Corporis de 1943. Dice el emérito, dice Benedicto XVI, por su parte, la espiritualización total del concepto de Iglesia está desprovista del realismo de la fe y de sus instituciones en el mundo. Por eso, la cuestión de la Iglesia en el mundo terminó por volverse el problema central del debate. Dice Viganot, tan central que alteró la doctrina católica para mostrarse al día, dialogante, inclusivo y filantrópico. Pero precisamente el haber perdido de vista su misión de Domina Gentium ha llevado a la Iglesia a conciliar a asumir una postura de dejación, una postura marginal, de falta de relevancia social. Es el precio de sangre con el que se ha manchado al traicionar a Cristo, desobedeciendo su mandato y dejándose contaminar por las ideas del mundo. Y si hasta Pío XII la Iglesia tenía por modelo a la ciudad de Dios y se consideraba cuerpo místico de Cristo, a pesar de la debilidad de sus miembros, se diría que en las últimas décadas el modelo en el que se inspiran los promotores del concilio es más bien la ciudad del diablo, en vista del apoyo que brinda la Santa Sede a la ideología mundialista,
a los delirios neomalthusianos de la economía verde, al transhumanismo y a toda la narrativa de género LGTBQ y LGTBQ. 30 de octubre del 2022. Aquí hay una serie de notas y dejo el enlace de esto en la descripción. Me parece bastante importante para entender qué es lo que Benedicto XVI y qué es lo que ha pasado desde el concilio, ¿no? O sea, se negaron ya cosas en el concilio, los cambios no vienen de ahora. Todo esto está pasando por lo que se cambió en el concilio. Si no se hubiera cambiado todo eso, lo de ahora no habría llegado, o habría llegado mucho más tarde. Pero todo está pasando por algo. Eso no quita que lo que se está haciendo ahora esté mal, entendedme, pero es una suma de cosas. Esto es como una fortaleza. Si se rompe el muro exterior, tarde o temprano llegarán al muro interior. Y si rompen el muro interior, tarde o temprano llegarán adentro del todo, que es lo que está pasando. Pues por eso tenemos que dar la batalla a tiempo y a destiempo. Y por eso hay que insistir. Y es muy importante, porque por gracia de Dios estamos aquí y es posible que, como otros santos en la historia de la Iglesia, nosotros, discípulos suyos, podamos ejercer de recordatorios para que vuelvan y se tornen a la fe de Dios, porque esto es insostenible. Quis ut Deus.